Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sean bienvenidos, hermanos, pónganse cómodos, abran sus Biblias porque vamos a profundizar en ella. Para mí, hermanos, es un grato privilegio poder presentar la palabra de Dios. Soy indigno de presentar la palabra de Dios, pero por misericordia, Dios me ha otorgado este don de enseñar y poder compartir su palabra con todo el pueblo de Dios y con ustedes. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal, donde el objetivo es crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión para también decirles, hermanos, que apoyen este ministerio suscribiéndose, dándole like a los videos y comentando y compartir este material para que este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que nuestro esfuerzo físico lo hacemos por amor a la obra de Dios. Así que ustedes van a ayudar a este ministerio orando y suscribiéndose. Y antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, vamos a orar. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos sabiduría y discernimiento para que podamos asimilar este tema, lo podamos comprender y predicar a aquellas personas que lo desconocen. Ayúdanos, Señor, a que podamos discernir la verdad del error. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos estar prestos a responder cuando alguien nos demande razón de nuestra fe. Danos sabiduría, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que todos seamos edificados con el poder de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, tomen sus Biblias, hermanos, y vamos a leer. Quiero iniciar con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo le escribe a el joven Timoteo y dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:16, dice así, noten, toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra, inspirar, es del griego soplar. Dios sopló la mente del profeta para que el profeta escribiera con su propio lenguaje o cultura de su época. El apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, noten, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esto, se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. La Biblia de los hebreos era la Biblia del Antiguo Testamento que constaba de 3 partes: la Torá, la ley, los Ketubim, o sea, los escritos, que son los salmos y los libros poéticos, y los Nebeim, que son los profetas. Es interesante cuando vamos a la Biblia, el apóstol Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hoy para nosotros los cristianos que existe el Nuevo Testamento está incluido en las escrituras, porque los apóstoles también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es escritura de Dios y es inspirada por Dios. Noten que dice toda, no es una parte, no es lo que se conviene, es toda. Cuando decimos toda, esto es una referencia de que la Biblia no se puede contradecir. Existen aparentes contradicciones, pero no es que se contradigan. Cuando se estudian esos pasajes a profundidad, se descubre el significado de ello. Toda escritura es inspirada por Dios. Hermanos, las escrituras, vemos aquí
lenguaje humano. La Biblia tiene doble autoría. Es soplada por Dios al profeta y el profeta escribe con su propio lenguaje para transmitir el mensaje. El apóstol Pedro dice lo siguiente, hablando de la inspiración de las Escrituras. Según de Pedro 1:21 dice así. Noten qué interesante. Según de Pedro 1:21 dice lo siguiente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue que al profeta se le vino algo a la mente y eso lo inventó, sino que dice, noten cómo dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Dios sopló la inteligencia del profeta y el profeta escribía con su propio lenguaje. O sea, Dios inspira personas, no letras. Las letras son lenguaje humano, pero con inspiración divina. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 1:11, hablando cómo el Espíritu de Dios estaba en los profetas, dice 1 Pedro 1:11, lean conmigo, hermanos, para que noten cómo la Biblia se armoniza. 1 Pedro 1:11 dice, leamos desde el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas están hablando acerca de la profecía de Cristo, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que el Espíritu de Cristo, o sea el Espíritu Santo, es que inspiraba al profeta. Dice, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Hermanos, ¿por qué he citado estos textos bíblicos para introducir al tema? Para demostrar que las Escrituras es un mensaje de Dios en palabras humanas. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, tenemos lo esencial y lo suficiente para la salvación del hombre. Aunque con el transcurso de la historia han habido miles de versiones de traducciones de Biblia, y en esas traducciones y versiones de Biblia han habido malas traducciones y se han perdido el significado de muchas palabras. Aún así, Dios ha preservado las grandes verdades esenciales para la salvación del hombre. Así que, hermanos, aunque la palabra de Dios es santa, pura, viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, como lo dice Hebreos 4:12, pero el error está en las versiones de Biblia. Aún así, como les acabo de decir, Dios ha preservado las grandes verdades esenciales y que son suficientes para la salvación del hombre, la justificación por la fe, el bautismo, la ley de Dios, su día santo, y muchas verdades que cree la fe cristiana. ¿Y qué diríamos, hermano, acerca de la deidad o de la Trinidad? Está clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Significa, hermanos, que la Biblia no se puede contradecir. La Biblia fue escrita por más de 40 autores que no se conocieron en persona, que distaban muchos siglos cuando cada uno existió. Pero ninguno de ellos se contradice. Por ejemplo, Jeremías no puede contradecir a Moisés. Juan no contradice a Pedro.
Juan no contradice a Isaías, porque el hilo que une las escrituras es Cristo y es el mismo Espíritu Santo que inspiró a todos los profetas. Es bien importante que entendamos eso. Quienes critican la Biblia y le encuentran defectos son los ateos, los agnósticos y algunos cristianos indoctos de historia y de las escrituras. Y también, hermanos, algunos ateos, cristianos ateos, que han sido engañados por Satanás. Por lo tanto, hermanos, ellos van a hallar contradicciones porque desde el principio van con una mentalidad de hallar y buscar defectos en la Biblia. En esta ocasión estoy hablando para cristianos que creemos en la inspiración de la Escritura. No estoy hablándole a ateos ni agnósticos, sino que estoy hablándole a cristianos que creemos de que la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Es bien importante eso, que entendamos eso. La Biblia no se puede contradecir porque es palabra de Dios. Ahora bien, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que vamos a estudiar en esta ocasión es interesante. Quiero que abran su mente y agarren esta información, hermano. Estaba viendo un video en YouTube y que por derechos de autor no lo puedo unir a la predicación porque puede haber un reclamo de copyright. Pero es interesante que estaba viendo un video donde una señora católica le pregunta a un sacerdote católico que si es importante o si los católicos pueden leer la Biblia evangélica, decía la señora. Y la pregunta iba dirigida para el sacerdote, y este sacerdote es muy famoso, se llama Luis Toro. Me llamó la atención, hermano, la respuesta que el sacerdote católico le dio a la señora. ¿Sabe qué es lo que le dijo? Que la Biblia evangélica no la puede leer porque le hacen falta 7 libros, que la Biblia católica los tiene. La respuesta me llamó la atención porque al final lo que dijo el sacerdote, en respuesta a la señora que había preguntado, entonces, ¿qué hacemos con las Biblias evangélicas?, le dijo la señora. El sacerdote católico respondió, quémenlas. Qué terrible, hermanos. Quemen las Biblias evangélicas porque no tienen los 7 libros más que contiene la Biblia católica. En esta clase que vamos a tener, hermanos, yo sé que les va a servir esta información para poder desmantelar y refutar esa falsa enseñanza. Inclusive, los católicos se atribuyen ser dueños de la Biblia, porque ellos dicen de que el Papa San Damasco I dijo que la Biblia era palabra de Dios. Es interesante ver la ignorancia profunda y crónica, hermanos. La Biblia no es creación de ningún católico. Lo que hizo el Papa San Damaso I es decirle a Jerónimo, un erudito católico, que tradujera el Nuevo Testamento del griego al latín. A esa Biblia se le llamó Vulgata Latina. O sea que lo que hizo Jerónimo es traducir el Nuevo Testamento, no es que la Iglesia Católica creó la Biblia. Eso es una gran blasfemia, hermanos. Antes de que Jerónimo tradujera el Nuevo Testamento del griego al latín, ya existían muchas traducciones de la Biblia y del Nuevo Testamento. Hay que informarse, hay que leer, hay que buscar información fidedigna. La elaboración del canon bíblico tiene mucha historia, muchos siglos. No tiene nada que ver con el catolicismo romano. Pero me llamó la atención, hermanos, la respuesta que dio el sacerdote católico. Quemen la Biblia. Si usted tiene una Biblia evangélica, dijo el sacerdote, quémela. Hermanos,
Saben, hermanos, que esto es lo que hacía la Iglesia Católica durante la Edad Media. Perseguir a los cristianos que leían la Biblia y quemar la Biblia. Inclusive la Revolución Francesa esto también lo hizo, de matar a los cristianos y quemar las Biblias en las calles. Es interesante que los valdenses y los albigenses tenían una Biblia y la cuidaban. Con esa Biblia la leían y estudiaban en las cuevas. Porque tener una Biblia en los tiempos de la Edad Media y en los tiempos de la Revolución Francesa era ser perseguido y aplicársele la pena de muerte a los cristianos que defendían la Biblia, hermanos. Hermanos, hay muchos católicos que dicen cosas sin darse cuenta que están cumpliendo la profecía. Muy pronto, hermanos, se va a volver a repetir la historia. Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en eventos de los últimos días. Dice que vendrá tiempo donde nos quitarán la Biblia. Y dice, pero no podrán quitarnos lo que tenemos en nuestra mente. Noten, hermanos. Por eso, hermanos, hoy que hay tiempo, estamos en el tiempo de gracia, estamos en el tiempo de que aún hay libertad de expresión, aún hay libertad civil y religiosa, estamos en el tiempo donde hay que leer y empaparnos de conocimiento. Elena de White dice que deberíamos de leer y memorizar textos bíblicos durante el día mientras trabajamos. Y hay cristianos que ni leen la Biblia, allá el sábado se vienen a acordar que tienen una Biblia toda polvosa, toda rota, porque algunos hermanos se las dan a los chuchos para que jueguen con las Biblias. Aquí los chuchos, un hermano me preguntó, hermano, ¿qué son los chuchos? Hermanos, la palabra chucho aquí en El Salvador es un nombre, es como un seudónimo o como un sobrenombre que se le da a los perros. O sea, cuando ustedes oigan que yo digo chuchos, nos referimos a los perros. Hay hermanos que les dan la Biblia hasta a los perros para que jueguen con ella. Hermanos, si supiéramos cuánta sangre fue derramada y cuántos cristianos murieron por este libro, supiésemos apreciar este libro. Pero es interesante que Luis Toro le dice a la señora católica, si usted tiene una Biblia evangélica, quémela. Y se va a llegar el tiempo, hermanos. Yo sé que Luis Toro es ignorante con lo que dijo, pero lo que está diciendo Luis Toro, hermanos, es una profecía que se va a cumplir. Vendrá tiempo, hermanos, donde vamos a ser perseguidos por tener la Biblia y las Biblias van a ser quemadas. Ustedes van a decir, hermano, ¿será que no está exagerando? Vean hacia atrás la Edad Media, hermanos, no seamos ignorantes, conozcan historia. Lean la Biblia. Apocalipsis 11 dice que los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Apocalipsis 11, versículo 1 hasta el 11. Es un énfasis a la Revolución Francesa y al papado, cómo persiguió a los cristianos y le hizo la guerra a la Biblia. Lean un libro que se llama El conflicto de los siglos, en el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa. Y es terrible lo que hizo el papado y la Revolución Francesa con quemar la Biblia y perseguir a los cristianos. Ok, hermanos, en este estudio queremos saber y conocer el por qué la Biblia evangélica, si pudiésemos usar ese nombre, porque no existe Biblia evangélica ni Biblia católica, es una sola Biblia, pero vamos a usar ese término. ¿Por qué la Biblia evangélica tiene 66 libros y por qué la Biblia católica tiene 72 libros aproximadamente? ¿Por qué razón a la Biblia evangélica le hacen falta más de 7 libros? Los católicos discuten eso, que ellos tienen una Biblia verdadera porque tiene los 7 libros más que ellos le llaman deuterocanónicos, y que la Biblia que nosotros leemos está adulterada, dicen ellos, porque le hacen falta esos 7 libros. Ahora, ¿cómo poder refutar esta falsa enseñanza y por qué esta Biblia que estoy usando, que es la Reina Valera 60, no contiene esos 7 libros más, sino que solamente lo contienen las Biblias católicas?
Ahora bien, quiero que se concentren, hermanos, porque esta información necesito que la asimilen. Esta información que vamos a trazar en esta hora es información que vale oro. Yo sé que para muchos hermanos esto va a ser nuevo, para otros va a ser ampliar el conocimiento, pero necesito que esta información la puedan asimilar para que sean fuertes en la fe y puedan responder cuando alguien les diga esto, que el católico tiene la Biblia verdadera y nosotros tenemos la Biblia falsa. Ahora bien, la Iglesia Católica evita llamarle a estos 7 libros más libros apócrifos. La palabra apócrifo significa falso o oscuro. Es un énfasis que estos libros no fueron inspirados. Para la Iglesia Católica este término no es correcto, llamarle a estos 7 libros más apócrifos. Y le denomina generalmente, los católicos le llaman deuterocanónicos. Deuterocanónicos, que significa segunda norma o segundo canon. Deuto, después canon, deuterocanónico. La palabra canon significa regla para medir. Hay un libro en la Biblia que se llama Deuteronomio. Deut significa después, nomos es ley, repetición de ley, segunda ley. Porque el libro de Deuteronomio es una repetición, es donde se repite las 10 palabras del decálogo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Los católicos dicen de que es mejor llamarle a estos 7 libros más deuterocanónicos, pero ellos admiten que estos libros son inspirados. Su posición con respecto a los deuterocanónicos. La Iglesia Católica los oficializó el 8 de abril de 1546. Noten, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, estoy hablando de oficializar algo, pero ya existían antes de ser oficiales. Pero la Iglesia Católica los oficializó en el 8 de abril de 1546, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, llegando la Iglesia Católica a considerarlos desde allí como auténtica palabra de Dios. Estoy hablando de los libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica rechaza que se use el término apócrifo, porque la palabra apócrifo significa que no son inspirados. Ellos dicen, el Concilio Católico dicen, es mejor llamarles deuterocanónicos, porque la Iglesia Católica los admite que son inspirados desde 1546 en el Concilio de Trento. Esta posición fue ratificada por el Concilio Vaticano I en el año de 1870. Noten qué interesante. Ahora, la Iglesia Católica oficialmente acepta los libros deuterocanónicos como parte del canon bíblico, o sea, son inspirados como los demás libros de la Biblia. Y vamos a ver el por qué los cristianos no aceptamos esos libros. Y vamos a ver el por qué razón esos 7 libros más que contiene la Biblia católica fueron eliminados de las Biblias evangélicas. Necesitamos, hermanos, conocer esta información, hermanos, y urgentemente. ¿Cuáles son estos libros deuterocanónicos? Que para los cristianos son apócrifos, no inspirados, aunque para la Iglesia sí. La Iglesia Católica los admite que son inspirados. Pero ¿cuáles son estos libros deuterocanónicos? Estos libros son Primera y Segunda de Macabeo, Siraciden, Eclesiástico. Noten que hay un libro que se llama Eclesiastés, pero el deuterocanónico se llama Eclesiástico, es otro. Sabiduría de Salomón, el libro de Baruch, el libro de Tobías, el libro de Judith y las adiciones a Daniel y a Esther. O sea que hay otros capítulos que se le añadieron al libro de Daniel y al libro de Esther. Estos son los libros deuterocanónicos que no contienen
la Biblia evangélica, pero que sí lo contienen las Biblias católicas. Leamos un poco de información y lo que cree la Iglesia Católica respecto a estos libros. La Iglesia Católica presenta 4 razones para demostrar que estos libros son inspirados. Noten los argumentos que la Iglesia Católica dice y vamos a ver cómo refutarlos, estos 4 argumentos. Primer argumento que la Iglesia Católica dice para demostrar que estos libros son inspirados, dicen ellos que estos 7 libros más se encontraban en la Biblia antigua, la Biblia Septuaginta. Era la Biblia que leía Cristo y que leían los apóstoles. La Septuaginta o versión del 60, la versión griega. Cuando en Lucas 4:16 encontramos de que Cristo entra a la sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías, se le está dando una porción o un libro que contenía la Septuaginta. Dicen los católicos que estos libros son inspirados, los deuterocanónicos, porque en la Septuaginta, la Biblia que leía Cristo, estaban estos 7 libros que contiene la Biblia católica. Noten qué interesante. ¿Cómo poder refutar este argumento? Ahora, esto no está comprobado que los manuscritos originales de la Septuaginta lo hayan contenido. Pero, si así fuera, existe el problema de que la Septuaginta no solo contiene los 12 documentos deuterocanónicos, sino también la oración de Manasés y el libro 3 de Edra, que ni católicos ni protestantes aceptan. El que estén en la Septuaginta o el que hayan estado estos libros en la Septuaginta, esto no demuestra que estos libros sean inspirados. O sea, este argumento es muy pobre. Si el católico o los eruditos católicos dicen, estos 7 libros más estaban en la Septuaginta, la Biblia que leían los apóstoles, por eso nosotros los aceptamos como inspirados. Ese es un argumento muy pobre, demasiado. Eso no demuestra tampoco que estos 7 libros sean inspirados. Es muy pobre ese argumento. El segundo argumento que los católicos sostienen para demostrar que estos libros son inspirados, estamos hablando de los 7 libros más, ellos dicen, son mencionados en los escritos de los primeros cristianos, o sea, en la Didache o en la Didache, una patrística, un documento apostólico de la fe de los primeros cristianos. Ellos dicen los católicos, los eruditos católicos, estos libros son inspirados porque se mencionan en los escritos de los primeros cristianos, entre ellos la Didache o la Didache. ¿Cómo refutar este argumento? Esto no comprueba su inspiración de estos libros, porque los cristianos en la exposición de sus argumentos usaban distintos documentos, aun aquellos que no consideraban inspirados, tal como Pablo citó en Hechos 17:28 el poeta griego Aratos. En Hechos 17 el apóstol Pablo llegó a Atenas y en el Areópagos, era como un portal que estaba en Atenas. El apóstol Pablo predicó un sermón y en su sermón no usó ningún texto de los profetas del Antiguo Testamento, sino que solamente citó autores y filósofos griegos. Por ejemplo, aquí dice que en Hechos 17:28 Pablo citó al poeta griego Aratos. Noten. En 1 Corintios 15:33, Pablo citó a Medrando, un escritor del siglo III a.C. En Tito 1:12, el apóstol Pablo citó a Epimenides,
un poeta cretense del siglo VI antes de Cristo. Además, aunque algunos cristianos citaron algo de los apócrifos, otros como Melitón de Sardis en el año 177 después de Cristo, Orígenes en el año 330 después de Cristo, a Atanasio en el año 326 después de Cristo y Jerónimo en el año 395 después de Cristo, se opusieron firmemente a que se considerara inspirados estos libros. Terrible, hermanos, esta información vale oro, hermanos. Noten que los apóstoles, que son los primeros cristianos, prefirieron citar filósofos griegos como los ejemplos de Pablo, pero ni una sola vez citaron estas fuentes de estos libros deuterocanónicos. Inclusive en Judas 1:14, Judas está haciendo una referencia al libro de Enoc, un libro muy antiguo que se le atribuía al profeta Enoc, pero en realidad no lo escribió Enoc. Por eso es que se llama el libro pseudoepígrafo. Alguien lo escribió y se le atribuyó a Enoc. Pero noten, hermanos, que ningún cristiano, ningún apóstol, ni Pablo, que era un filósofo que conocía mucho de filosofía griega, nunca hizo una referencia a estos libros deuterocanónicos. Por lo tanto, el argumento católico, que estos libros deuterocanónicos fueron mencionados en los escritos de muchos cristianos del primer siglo, no posee fundamento para creer de que estos libros deuterocanónicos sean inspirados. El tercer argumento que los católicos usan para defender la inspiración de los deuterocanónicos es la siguiente. Ellos dicen: los concilios de Cartago y Florencia los reconocieron estos libros como inspirados, dicen ellos. Por lo tanto, son inspirados, simplemente porque el concilio de Cartago y Florencia los llamó que son inspirados. ¿Cómo refutar este argumento? El concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, carece de valor representativo debido a que fue un concilio local y no universal. Asistieron unos 44 obispos, por lo tanto, no presenta una posición general. Es más, antes de Cartago, antes del concilio de Cartago, el concilio de la Odisea, en el año 363 después de Cristo, había prohibido la lectura de los apócrifos en uno de sus catálogos de la Biblia que produjo. Omitió los libros apócrifos. En el caso de Florencia o el concilio de Florencia, hablamos de un concilio del siglo XV, que este concilio está alejado de demasiados siglos de los días apostólicos para que sea significativo. Su decisión en cuanto a un asunto importante de validez canónica de varios libros de la sinagoga judía que no incluyó en el Antiguo Testamento. Interesante, hermano. El cuarto argumento que la Iglesia Católica usa para defender la inspiración de los deuterocanónicos es el siguiente: hay fragmentos de ellos en los rollos del Mar Muerto, por eso es que son inspirados, dicen ellos. ¿Cómo refutar esta cuarta postura católica o este cuarto argumento? Es interesante que entre los rollos del Mar Muerto no solo se encontraron restos del Antiguo Testamento y fragmentos de estos libros apócrifos, sino que también se encontraron otros tantos documentos que ni católicos ni protestantes se atreverían a decir que son inspirados. Por lo tanto, el que se hayan encontrado partes de estos libros en los rollos del Mar Muerto, eso tampoco es evidencia de que estos libros sean inspirados. No los encontramos, hermanos, por ningún lado. Y vamos a ver de que estos libros, hermanos, contradicen lo demás de la Biblia. Estos libros, hermanos,
tienen unas grandes blasfemias, unas grandes herejías y unas grandes contradicciones que, como vimos al principio, no pueden ser inspirados porque Dios no se contradice y los profetas de Dios no se contradicen porque fueron inspirados por el mismo Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias que estos libros no fueron inspirados? ¿Cuál es la evidencia que estos libros deuterocanónicos no son inspirados? Por eso es que el nombre de apócrifos les precede. Son libros oscuros, son libros que no son inspirados. Primer argumento que demuestra de que estos libros no son inspirados. No fueron aceptados como inspirados por parte de los judíos. Ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros ni una sola vez. Quiero que me demuestre algún católico o alguien de que acepte estos libros como inspirados, donde Jesús o algún apóstol hizo referencia al libro de Macabeos o de Judith o de Baruch. Ni una sola vez. Interesante, hermano. Pero una vez un católico me dijo, muéstrame un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde algún apóstol haya citado el libro de Esther. Hay católicos que leen, pero para refutar y contradecir la verdad, hermanos. Leen para defenderse, no para conocer la verdad. Y me puse a pensar, ¿qué es cierto? Esto tiene lógica. Ni Cristo ni los apóstoles citaron el libro de Esther. ¿Significa que tampoco el libro de Esther es inspirado? Si usamos la misma lógica que estamos usando con los deuterocanónicos o apócrifos, negativo. Aunque ningún apóstol ni Cristo hizo referencia al libro de Esther, pero el libro de Esther tampoco contradice las demás partes de la Biblia. Pero vamos a ver de que sí los libros deuterocanónicos contradicen a los demás apóstoles y profetas. Inclusive, aunque Cristo, los apóstoles nunca citaron el libro de Esther, pero el libro de Esther está en armonía con toda la Biblia. Inclusive, hermanos, yo tengo un tema donde hago un paralelo entre la persecución que va a desatar la bestia en Apocalipsis 13 con lo que pasó en los días de Esther, donde Amán buscaba la adoración y estaba planeando una pena de muerte para los judíos y para Mardoqueo. Es lo mismo que hará el papado durante la media. Satanás buscando adoración a través del papado y los poderes políticos unidos en coalición impía. O sea que aunque Cristo y los apóstoles nunca citó el libro de Esther, pero el libro de Esther es una profecía compacta que concuerda y armoniza con Apocalipsis 13. En cambio, los libros deuterocanónicos, hermanos, tienen unas tremendas contradicciones. Por esa razón, hermanos, el primer argumento que refuta y demuestra que los libros apócrifos no fueron inspirados es que ni Jesús ni los apóstoles citaron estos libros ni una sola vez. Y nunca los judíos acusaron a Cristo de quitar estos libros y de no citarlos. Inclusive el historiador judío Flavio Josefo del primer siglo después de Cristo demuestra que los libros apócrifos nunca fueron parte del canon hebreo. Por esto entre nosotros, dijo Flavio Josefo, por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disientan entre sí, sino solamente 22, decía Flavio Josefo, que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Luego de esta aseveración de Flavio Josefo, Josefo dejó claro que los judíos jamás aceptaron los apócrifos como libros inspirados. Noten, hermanos, qué interesante información. Aunque la Septuaginta tenía estos libros, aún así los judíos nunca los aceptaron como inspirados. Segundo argumento que demuestra que estos libros nunca fueron inspirados. Los cristianos primitivos no los consideraban como inspirados. En los catálogos
sobre los libros sagrados escritos por los primeros cristianos, nunca se encuentran a los apócrifos en el orden de libros inspirados del Antiguo Testamento. Y quizás una de las voces más destacadas con respecto a esto es Jerónimo, un traductor de la Vulgata latina del siglo IV y del siglo V, quien con el fin de traducir directamente los originales de los originales, se radicó en Belén. Desde allí elaboró una lista que contenía los 39 libros que conformaban nuestro Antiguo Testamento y escribió: cualquier libro fuera de esto debe ser colocado entre los apócrifos. Hermanos, los católicos tanto que defienden a Jerónimo y no se dan cuenta que el mismo Jerónimo rechazaba estos libros y los llamaba apócrifos, o sea, no inspirados. Hermanos, los católicos no crearon la Biblia, no se cree ese cuento. La Biblia, hermanos, es de origen divino y tuvo un gran proceso profundo y de largos siglos para llegar a la conclusión y asegurarse cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Interesante. La tercera razón de que estos libros apócrifos no son inspirados es más interesante. La mayor evidencia contra estos libros es sus mismos libros, o sea, ellos mismos, puesto que poseen estos libros anacronismos, errores geográficos que no son exactos ni tampoco son exactos históricamente hablando. Además, que poseen pensamientos extraños y doctrina contraria al resto del libro del canon bíblico. O sea que estos libros contradicen a los apóstoles y a los profetas y a Cristo mismo. Por esa razón, estos libros no pueden aceptarse como inspirados y por eso fueron eliminados de la Biblia. Porque si esos libros estuvieran acá, hicieran una gran contradicción. Es terrible ver cómo los católicos defienden lo indefendible cuando no saben de que estos libros contienen una gran cantidad de herejías y errores y contradicciones. Ejemplo de contradicciones. Esto es terrible, hermano. Vamos a dar una lista de contradicciones que se encuentran en estos libros. Es terrible. Noten, hermanos. Agarren esta información. Yo quiero que se concentren, hermanos, para que ustedes puedan demostrarle a un católico lo confundido que está defendiendo unos libros apócrifos que no son inspirados. Noten lo que se encuentra en estos libros. Un ángel miente a Tobías en asumir una falsa identidad. Esto está en Tobías 5, 4 al 13. Hermanos, ¿un ángel de Dios mintiendo? Esto es diabólico, hermanos. Un ángel le miente a Tobías. Es terrible. Esto, léanlo. Tobías capítulo 5, versículo 4 al 13. También dice que Tobías estuvo vivo cuando Jeroboam se sublevó en el año 931 a.C. y cuando Asiria conquistó a Israel en el 722 a.C. Algo así como 210 años. Sin embargo, este vivió solamente 158 años. Noten qué contradicción. Pueden corroborar eso en Tobías capítulo 1, versículo 3 al 5 y Tobías capítulo 14, versículo 11. Se dice también en Tobías contiene elementos extraños como el hígado y el corazón de un pez que sirven para espantar a los demonios. Hermanos, esta es pura brujería. ¿Cómo se pone a creer que Dios va a aprobar la brujería? Cuando en Deuteronomio está condenada la brujería. Pablo la condena, Apocalipsis condena la brujería. Y aquí se está presentando de que el hígado y el corazón de un pez sirven para espantar a los demonios, hermanos. ¿Quién les ha dicho que eso va a espantar a los demonios? Lo que ahuyenta a los demonios es que un cristiano ore y que esté protegido por el poder divino, no un corazón de un pez
Eso no sirve para espantar a un demonio, el corazón de un pez, ni el hígado de un pez. Eso lo corrobora el mismo libro de Tobías, Tobías capítulo 6, versículos 5 al 8 y los versículos 15 al 17. Al igual que el libro eclesiástico, que afirma que la limosna libra la muerte y purifica a todo pecado. ¿Quién les ha dicho que la limosna va a librar a alguien de la muerte y va a purificar los pecados? Lo que purifica los pecados es la sangre de Cristo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, no es eso, no es hacer limosna. Corroboro eso en el libro de Eclesiástico, capítulo 12, versículo 9 y el capítulo 13 y el versículo 30, donde dice esta blasfemia de que la limosna libra la muerte y purifica todo pecado. O sea, si así fuera, hermanos, la gente pagara grandes sumas de dinero para purificar su... Esto suena a indulgencias, puro espiritismo de la Edad Media. Terrible, hermanos. Judith, noten el libro de Judith, identifica erróneamente a Nabucodonosor como reinando en Asiria desde Nínive. Pueden leer eso en el capítulo 1 y versículo 1 y el versículo 7 hasta el 13. Pero Nínive había sido destruida en el año 612 a.C., unos 7 u 8 años antes que Nabucodonosor empezara a reinar en Babilonia. Otro error, el epílogo de uno de estos libros admite no ser producto de la inspiración, sino solo un buen intento humano. Según de Macabeos, capítulo 15, versículo 38 hasta el 39. Otro error que contienen estos libros. Segunda de Macabeos enseña la oración por los muertos. Esto está en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45 al 46. Y acá es donde se toman los católicos para rezarle a los muertos. Ninguna parte de la Biblia enseña que hay que rezarle a los muertos. Donde lo toman los católicos es del Segundo de Macabeos. Estos libros apócrifos dicen de que hay que rezarle a los muertos, hermanos. Terrible, hermanos. Noten qué interesante. El libro de sabiduría atribuye el diluvio al pecado de Caín en el capítulo 10, versículo 3 al 4. Además, tiene una clara influencia del concepto griego de la inmortalidad del alma, algo ajeno a el Antiguo Testamento. Esto lo pueden leer en Sabiduría capítulo 2, versículo 23. E inclusive en este libro de sabiduría se presenta a la muerte en un estado de conciencia, o sea que los muertos siguen viviendo. Esto lo puede corroborar en Sabiduría capítulo 3, versículo 2 al 4. Las escrituras inspiradas muestran que es un estado de inconsciencia. Noten cómo se contradice. El libro de sabiduría dice que los muertos están conscientes, mientras que Salomón en Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. Hay una contradicción. Noten, las añadiduras de Esther contradicen la sesión canónica al afirmar que el atentado contra Asuero fue en su segundo año, Esther 11:1 y Esther 12:1, cuando en realidad esto sucedió en el séptimo año, Esther 2:16. Hermanos, es terrible. Le he leído solamente algunas contradicciones que pude investigar. Es terrible ver cómo estos libros tienen espiritismo, brujería, hay contradicciones y disturbios. Por lo tanto, estas son las evidencias contundentes, el por qué estos libros fueron eliminados de la Biblia y estos libros no son inspirados, porque la inspiración no se puede contradecir. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, Dios es el dueño, no es ninguna religión, no es la Iglesia Católica. Los católicos se hacen dueños de la Biblia, hermanos, ellos no son los dueños. Esta es solamente una de las grandes blasfemias de muchas que tienen el decir que la Biblia es de ellos. No tienen otro argumento.
cuando se les refuta sus falsas enseñanzas, lo primero que dicen: pero ustedes tienen una Biblia de los católicos. Ustedes tienen una Biblia que le hizo el Papa San Damaso. Y eso lo repiten porque se lo han escuchado a sus mismos apologetas católicos y al falso sacerdote católico Luis Toro, que tiene engañado a millones de católicos al nivel del mundo. Hermanos, hay que pedir a Dios sabiduría para poder refutar cada error de este sistema. Hermanos, desenmascarar los errores de este sistema también es predicar el Evangelio. Muchos están en contra de esta clase de tema, pero están sumamente equivocados. Esto también es predicar el Evangelio. La Biblia dice que hay que desenmascarar a Babilonia. Y la mejor forma de desenmascarar los engaños de Babilonia es predicando la verdad. Cuando hablamos de esta manera no estamos atacando a las personas, sino que estamos atacando al sistema de falsa religión. Dios dice a través del profeta: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información histórica y científica les haya ayudado para poder reafirmar su fe, y cuando alguien les demande razón de la fe que hay en ustedes, poder responder: escrito está. Y el por qué la Biblia no contiene esos libros apócrifos, porque son libros que contienen brujería y grandes contradicciones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos dé cada día sabiduría e inteligencia para poder defender la verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque crecimos en conocimiento. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender, puedan creer en tu palabra, que es inspirada por ti, Señor. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.